tan activo, distraemos a todos que están pendientes a ver qué se escribe en el chat para ver si tiramos algún dato más del parcial. El parcial para todos es teórico, práctico, ¿sí? Se evalúan ambas competencias. Adelante, Ana. Muchas Bien, gracias. ustedes saben que yo tengo superposición de clase, así que me retiro antes que los otros profes. Por eso no voy a llegar al final. Si les queda alguna duda, bueno, tendrán que comunicarse por mail o de última hacemos un breve Zoom mañana y aclaramos cualquier duda que haya quedado pendiente. Aquí estamos nosotros también, no tengo problema. Bueno. Para ayudarte. Está bien, cosa que van a poder resolver todo. Bien, bueno, entonces a través del tema muestreo de trabajo, que yo doy por supuesto que ustedes lo tienen fresco, está en el apunte y se supone que está en el PDF, pero bueno, en cualquiera de las dos formas pueden comprenderlo bien. ¿Qué preguntas podemos responder a través de este tema? Las preguntas que pueden aparecer en distintos problemas, como general, son: ¿cuántos días duraría la implementación del muestreo? ¿Cuántas observaciones se necesitan? ¿Cuál es el tiempo estándar? Es decir, determinamos el tiempo estándar a través de un muestreo. Así como determinamos el tiempo estándar como la parte activa del resultante del estudio, podemos determinar el tiempo de uso de algún equipo, por ejemplo. También podemos determinar cuál es el tiempo improductivo, que puede estar desglosado en distintos puntos según el estudio que hayamos hecho. Y el tiempo improductivo también correspondería con el mismo estudio, podríamos lograr determinar el tiempo de no uso de un determinado equipo, aparato, máquina puesto. Si conocemos el tiempo estándar y el tiempo improductivo, podemos deducir cuál es el tiempo presupuestable y cálculos de producción, todo esto con conocimientos que ustedes ya tienen de antes. Vamos concretamente a un problemita típico. Hemos resuelto uno en clase. Acá tenemos, vamos a repasar y profundizar otro. ¿Dónde partimos? Como datos que podemos tener la cantidad de puestos, cantidad de recorridos o rondas que tenemos previsto hacer en un día, la duración del recorrido, 8 minutos. Bueno, 3 datos que vamos a utilizar para ver la duración. Otros datos que vamos a necesitar para determinar las observaciones son la parte P que se estima para el inicio del estudio, el error F', el error F' que se da como dato. ¿Qué se acuerdan de esto? Tal vez nada. Bueno, nosotros decíamos que en principio nosotros vamos a analizar a través de las fórmulas de estadística para una situación, una variable binaria, y utilizamos ahí la fórmula. El número de observaciones se va a determinar por un valor z cuadrado por P por Q sobre error al cuadrado. El error aquí lo vamos a llamar F. Bueno, de esta misma fórmula, despejando este error, el error F queda como Z raíz de P por 1 menos P, porque es Q, dividido N. Supongo que ustedes recuerdan todo esto de estadística. Bueno, el valor Z está relacionado con
el nivel de confianza que nosotros deseamos alcanzar. Para un nivel de confianza de 95%, eso significa que las colitas en la curva de Gauss, a ambos lados, corresponden a un 5% restante. Y eso se da para un valor Z de 1,96. Es decir que si no hay otro dato informativo, o se informa todo esto en el enunciado, y si no, se trabaja con 1,96 y error 1. Directamente eso forma parte del cálculo. Bueno, cualquier duda me van preguntando si quieren. Bueno, observaciones diarias. ¿Cuántas observaciones vamos a hacer por día? Simplemente, si tenemos previstos 20 recorridos por día, en 15 puestos, el producto será la cantidad de observaciones que vamos a hacer en un día. ¿Y cuántas observaciones tenemos que hacer? Aplicamos la fórmula. Número de observaciones, 1,96 cuadrado, P por Q, sobre error, que es 1. Siempre van con los signos correspondientes. El error estimado. Si se cambia el valor del nivel de no conformidad, se asociará con otro valor de C. Para la soldadura. La parte P, al inicio del estudio, se le da un valor estimado. No sabemos cuál es, pero como tenemos dos incógnitas juntas, partimos de un valor estimado que podemos recoger información de distintas formas. Bueno, entonces esto es simple cálculo aplicando la fórmula de número de observaciones. Menos 22. Aquí tenemos un resultado, 6.592 observaciones. ¿Cuántos días durará el muestreo? Si vamos a tardar, vamos a realizar 300 por día, el cociente directamente nos da la cantidad de días que necesitamos. Espero que vayan asimilando. Bueno, entonces la primera pregunta que respondemos es esto. ¿Cuánto dura el muestreo? Bien. Diariamente, rondas por puestos. Y para saber los días, ¿cuántos días va a durar? Cantidad de observaciones estimadas en el primer cálculo, o sea, obtenidas en el primer cálculo, dividido la cantidad de observaciones que vamos a hacer por día. Ahí tenemos respondida la primera pregunta. Este número no es definitivo, ya vamos a ver que luego lo modificamos. Por eso, estos son los días de muestreo estimados inicialmente, calculados inicialmente. Después se verá si se modifican. Ahí pasamos a otra parte del ejercicio, o que puede ser otro ejercicio aparte. Aquí en negro, lo que está en negro son datos. Lo que está en azul, celeste, es calculado. El tipo de actividades que nosotros estamos registrando en el estudio. Las actividades siempre las vamos a dividir. Vamos a observar los que encontremos como positivos, nuestro P en la parte, en el cálculo de muestreo, nuestro P va a ser la parte, lo que encontremos como activo, lo que encontremos como útil, como productivo, como que está funcionando bien. Eso va a corresponder a la actividad productiva y que nos permitirá determinar el tiempo estándar prima. Recuerden que es estándar prima porque es similar, pero no exactamente igual, al tiempo que se obtiene por cronometraje. Y tendremos los factores de improductividad que estarán clasificados según el criterio que nosotros habremos tomado para el muestreo.
puede ser 1, 2, 3, 4, la lista de causas de improductividad que nosotros deseamos. Hecho todos los recorridos, contadas las cantidades de hallazgos que hemos obtenido en las observaciones, tenemos como resultado el valor correspondiente a cada ítem, cantidad de observaciones obtenidas. Bueno, estas observaciones, aquí yo he realizado una cantidad de observaciones y aquí debería decir que ya podemos hacer como primer paso calcular la suma de todas estas observaciones. Bueno, que ya yo sé que son 6.600 las observaciones obtenidas aquí. De ese total de observaciones, puedo determinar qué porcentaje corresponde a cada ítem. El ítem productivo, 4.950, respecto a las 6.600 del total, son el 75%. De la misma manera, paso a calcular el resto de la columna. El segundo renglón, improductividad por causa A, 1090, es un porcentaje del total 6.600 correspondiente a un 16%. Y así calculo cada uno de los valores de la columna de P. Entonces yo ya sé cada una de estas observaciones qué porcentaje del total de observaciones son. Y ustedes pueden pensar, si yo sumo todos los valores de P, ¿qué valor debería obtener? O sea, ¿cómo? ¿Cómo 100%. dicen? Obvio, 100%. Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos calculada la columna de P. Luego vamos a pasar a las otras columnas. Aquí está la fórmula, la columna 1. P corresponde a la cantidad de observaciones por 100 sobre la suma de observaciones. Suma sobre el total de observaciones. Bueno, la columna 2 vamos a tener nuestro error calculado a través de la formulita que vimos antes. Recuerden que invirtiendo la fórmula del número de observaciones, obteníamos la fórmula del error. El error que vamos llevando hasta ahora en el cálculo va a ser 1,96 raíz de P por el complemento de P sobre número de observaciones. Entonces aplicamos la columna 2. ¿Qué vamos a tener? El 1,96 por ser nuestro valor Z para un 95% de nivel de confianza. El valor de P lo hemos determinado como 75. El valor de 1 menos P, 25. Ahora, aquí lo aplican, aquí no lo aplican como 75, sino, en realidad no habría problema en que lo aplicaran, pero para más facilidad lo pueden tomar como 0,75 y 0,25. Ya dividido en 100. Bueno, lo dividimos en el número de observaciones, que serían 4.950. Entonces aquí obtenemos el F calculado para el primer ítem solicitado. O sea que el valor correspondiente a la parte productiva va a tener un 75% de porcentaje y eso le va a corresponder un margen de error calculado de 1,04.
Si ese va a ser el error, como es un error en más y en menos, de ahí pasamos a la siguiente columna, la 3, que va a ser el P máximo, va a ser 75 más el valor obtenido de F calculado, que nos da esto, 76,04. La columna 4 va a ser el P mínimo, que lo obtenemos con el valor de P, restándole el valor de error calculado. Entonces ahí tenemos un máximo y un mínimo. Ahora tenemos que hacernos la pregunta para ver si nuestro cálculo ha llegado al objetivo. La pregunta es si el valor que obtuve en F, en error calculado, es menor que está dentro, digamos, del valor de error que yo deseo alcanzar o no. Entonces, si el valor de F calculado 1,04 es menor al límite establecido que es 1, o inversamente, si es mayor. Si el F calculado es mayor que 1, quiere decir que no estoy todavía dentro del límite establecido. ¿Se comprende? Repito, el error que yo obtuve es 1,04, pero mi límite para error es 1. Entonces, F calculado por ahora es mayor que el F' que tengo como dato. Entonces, todavía tengo que resolver esto. ¿Qué hago en este caso? Recalculo en la siguiente columna el valor de n. Entonces, en la columna 6, cantidad de observaciones n', vuelvo a aplicar la misma fórmula con el valor de p. ¿Bien? Entonces, recalculo y aquí voy a tener, en vez de 1, voy a tener 1,04. Aquí corregir 1,04 y voy a obtener un nuevo valor. Bien. Entonces hemos completado todo el renglón. Aquí hemos completado todo el renglón. O sea que el valor se recalcula solamente si no hemos alcanzado estar dentro del límite. En este caso el límite es 1. Si el valor de F calculado es menor que 1, recalculamos. Si no, termina ahí este renglón. Y aplicamos lo mismo a los siguientes renglones. Profe. Sí. Disculpe, una consulta. En el F calculado, entonces en ese caso sería 1,96 raíz cuadrada de 0,75 por 0,25 sí. sobre 4.950. Sí. Está bien, gracias. Bueno. Perdón, una pregunta. Sí. Yo no entiendo, las observaciones por día, ¿no eran 300 observaciones? O sea, no entiendo por qué estamos haciendo todas las observaciones. Perdón. Vuelvo atrás y te explico. Acá aplicamos la fórmula y estimamos 6.592 observaciones como estudio preliminar. O sea, si relees el apunte, hubiera sido bueno que lo vean. Esto es un estudio preliminar donde nosotros decimos que vamos a empezar haciendo 6.592 observaciones. Y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo necesito para ese estudio preliminar? Entonces, voy a hacer 300 observaciones diarias, pero durante 22 días. O sea que voy a 6.000 y pico. ¿Sí?
En realidad voy a hacer muchas observaciones y hasta un poquito más que eso, porque todavía lo puedo redondear un poco más. Ahora, esto es independiente hasta que yo voy al estudio en serio. Esta es una primera estimación. O sea, la primera estimación me dice, bueno, 6.000, casi 6.600, podría ser 6.700, podría ser 6.800. Más o menos eso. Este es un estudio preliminar donde yo estimo unos 22 días. Con los ajustes, estos 22 días se me pueden ir un poco más. Pero esto es solo para el estudio previo. Bien, aquí, para facilitar el ejercicio, porque tendría que hacer planillas, recogerlas y sumar, entonces en esta parte del ejercicio ya se da como dato el resultado después de haber trabajado estos 22 días. ¿Sí? Después de 22 días, yo recogí estas observaciones y con estas observaciones paso a hacer los cálculos. ¿Está claro ahí? Sí, lo que yo no entiendo es, o sea, por ahí me perdí en algún punto, pero nosotros en la clase hemos visto un ejemplo donde decía día y íbamos haciendo durante varios días, íbamos ajustando la cantidad de muestras cada día. ¿Esto sería previo a ese paso? Esto No. sería el estudio preliminar aquí y aquí estamos viendo el ajuste. Este ajuste, o sea, esto, vos, siguiendo lo que vos me decías, el ejemplo del apunte, vos podrías continuar diciendo, hago 7.203 observaciones y recalculo. Vuelvo a hacer todo, siguiendo el proceso del apunte, podría continuar. No se está pidiendo en este ejercicio llegar hasta el final. ¿Me explico? O sea, si vos siguieras esto, el valor de 75 se iría ajustando de a poco. Si siguieras el camino del apunte. Por ahora, en este ejercicio, no estamos preguntando llegar a ese final. La respuesta está aquí es, las 4.950 observaciones no fueron suficientes para estar dentro del error. Recalculamos y vamos a hacer 7.203 observaciones. Eso habría que recalcular, repetir todo esto y ver si ya con esas 7.200 estamos dentro del error o no. Pero eso sería otro ejercicio. ¿Está claro? Profe, disculpe, tengo otra duda. Para calcular F, ¿qué N usamos? ¿No deberíamos usar las 4.950? Sí. Aquí usamos las 4.950. Para el segundo renglón usaremos las 1.090. Y para calcular N', ¿el F que usamos es el de 1,04? Sí. ¿O 1? No, 1. Sí. 1. El F' eso es de ahí, 1. Lo que pasa es que se ha modificado. Profe, entonces Para el el F... tenemos que cambiar un valor. Bueno, entonces el F calculado debería ser 1,02, si el N es 1,2, perdón. Porque yo recién hice el cálculo y con el N con 4.950 no me da 1,04. Da 1,02. 1,2, perdón. A ver. Te digo, perdón, lo tengo en Excel, pero aquí no. El F', ¿cuál es tu cálculo? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Vos decís que calculaste N' con qué? No, el F calculado, Sí. yo utilicé en la parte del N, el 4.950, como usted nos dijo, y no me da 1,04, me da 1,2. Utilizando ese. Sí. Utilizando ¿qué error? ¿Qué valor de error? No, para el F calculado.
que nosotros tenemos 1,96 raíz cuadrada de 75 por 25 sobre 4.950, así, esa fórmula me da 1,2. Pero si ¿Lo hiciste en calculadora? Sí. Bueno, lo que pasa es que es un error que procede de la cantidad de decimales que usas. Pero, profe, si yo en vez de poner n igual a 4.950 y pongo n igual a 6.592, me da 1,04, como está ahí en el cuadro. Entonces, Claro. no me quedó claro eso. Perdón. Voy a interrumpir. Ana se le perdió toda la información hoy. Cuando pasó una cúmpula a otra se le dieron vuelta los números, y entonces tuvo que reconstruir la tabla urgentemente antes de la clase. El n que va en esta fórmula es el n total, de la cantidad total de observaciones. Yo estoy marcando como si me estuvieran viendo. El n que va en la fórmula es el n total, 6.500 y pico, no sé cuánto dijeron recién. Es el número total de observaciones. Y para sacar el n', ¿cuándo se para el estudio? El estudio se para cuando f es igual o menor a f', sin importar de lo que se estimó, como dijo Ana recién, la estimación que hicimos al principio, calculamos un P, dijimos, ¿cuánto puede ser el P? Y qué sé yo, calculo con un 15%. Puede llegar a ser un 12 o un 20. Eso es indistinto. El preliminar es con lo que el P que nosotros estimamos. Cuando sacamos la cuenta para sacar el F, que es el que no va a decir dónde estamos parados, el N que está en la fórmula es el N de observaciones totales. Y si nos pasamos todavía, si el N', el F nos dio mayor que el F', con el caso primero que da 1,04, para calcular el N', es la fórmula que está ahí, dice N' es igual a 1,96 al cuadrado por P que multiplica 1 menos P dividido F' al cuadrado. Se pone el 1 ahí abajo, no el resultante, porque si no estamos haciendo un bucle volvemos a subir la misma. ¿Está? Así fíjense, está la fórmula en el apunte. Acá hubo un problema de archivos y se le dio vuelta los números, pero es así. Bien. ¿Está claro? Entonces continuamos al siguiente renglón. Si aplicamos exactamente las mismas fórmulas y vamos obteniendo el siguiente renglón. En este caso, el F que resulta calculado es 0,90. El 0,90. Si lo comparamos, o sea, tenemos P, calculamos F sumado a P nos da un P máximo, F restado de P nos da un P mínimo. Este valor de F calculado, 0,90, es mayor o menor que F'. Si está dentro, si es menor que el F establecido como límite, no es necesario seguir haciendo el cálculo en los otros renglones. Bueno, o sea que en este caso lo que tienen que hacer en el ejercicio termina ahí. Bueno, luego completamos toda la columna y solamente en este caso nos da que el primer renglón necesita recálculo y no los otros. Si alguno de estos, el cálculo, fuera mayor que 1, cualquiera de estos valores, tiempo y productivo A o B o C o D, les diera mayor que el límite 1, tendrán que recalcular el valor N'. Bueno, de hecho, hay dos fórmulas que ustedes tienen que usar y el resto es analizarlo. Esto sería la segunda parte del ejercicio, resolver esto. Como ven, aquí se ha determinado un porcentaje de tiempo que vale para el tiempo estándar prima y otros valores que valen para porcentaje de tiempos improductivos. Este ejercicio, como bien dijeron ustedes, en realidad continuará un poco y eso irá ajustando al hacer más observaciones
se irán ajustando los valores de P obtenidos. No vamos a repetirlo, a hacerlo acá, porque lógico que sería muy largo. Supongamos que al final de todo este estudio, llegamos a que P es 74%. Quiero decir que hay un porcentaje del tiempo trabajado del 74% que se ha dedicado a la actividad productiva correspondiente al tiempo estándar. Entonces esto lo podemos asociar teniendo en cuenta los datos de producción. Podemos llevarlo, transformarlo de un porcentaje a un valor en minutos. ¿Qué necesitamos saber para eso? Hola, viejo, ¿qué haces? La producción obtenida así que estoy muy ocupado. y durante qué tiempo se obtuvo esa producción. Supongamos que tenemos 8 horas diarias, un turno, 5 días, 10.000 unidades obtenidas. ¿Y en cuántos puestos se obtuvo? O sea, ¿cuántos puestos se estuvo trabajando para lograr estas unidades? Y vamos a hacer la aclaración. Recuerden ustedes que este tiempo estándar prima no siempre es válido de acuerdo a cómo sean las condiciones de trabajo que estamos observando. Si los puestos tienen la misma actividad, o sea, la misma operación y el mismo producto, este tiempo estándar prima vale para cada uno. Si hubieran estado haciendo diferentes operaciones, no podríamos hacer este cálculo. El tiempo estándar prima no sería útil para cada puesto en particular. Es solo una generalización. Entonces, en caso de que este tiempo estándar prima sea aplicado a puestos con igual operación y producto, podemos calcular a cuántos minutos corresponde, sabiendo que es el 74% del tiempo trabajado. 8 horas, 5 días, en los cuales se obtuvieron 10.000 unidades. De ahí podemos deducir el tiempo por unidad. Esto ustedes pueden hacerlo fácilmente con los conocimientos que ya tienen. Y los otros resultados que obtenemos del estudio son los tiempos improductivos, que será un porcentaje que se aplique también en los cálculos. Recuerden, tiempo estándar, prima, más porcentaje de tiempos improductivos correspondientes a factores restrictivos a la producción, que entre los dos obtendríamos el tiempo presupuestable. Bueno, esta es la explicación general. Si ustedes tienen más preguntas o quieren comunicarse conmigo, bueno, yo todavía me quedaría un rato, y si no, se comunican. Bueno, entonces ahí hemos respondido las preguntas generales. Paso a quien corresponda. Profe, una pregunta. Ahí había un cartel que decía ojo con los decimales. ¿Aplicamos siempre el redondeo simétrico en todos los casos? Vamos a aclarar esto. Ojo con los decimales. ¿Por qué? Porque acá ustedes tienen que calcular varias cosas. Si ustedes, en cualquier problema de cualquier materia, ustedes trabajan con un entero y un decimal y hacen 4 o 5 operaciones, van acumulando error. Entonces trabajen siempre que usen calculadora, trabajen con un exceso de decimales. Si el resultado final lo van a obtener en 2 decimales, trabajen con 3 o con 4, para que no acumulen error. Eso siempre nos ha sucedido cuando tomábamos presencial y ejercicios escritos. Por eso les puse ese cartelito. Procuren trabajar con un poco de exceso de decimales para llegar a un resultado más seguro. ¿Listo? Profe, una pregunta. Con la tablita esa a la que llegamos recién, donde el único que
el único caso en el que sobrepasaba el F calculado es el primero. Digamos, Sí. eso significaría que el estudio que hicimos hasta ahí podría servir para cualquier tiempo improductivo, o sea, para determinar los tiempos improductivos, pero habría que volver a hacer los 22 días de observaciones para calcular el tiempo estándar prima. No los 22 días de observaciones, sino que si vos llegaste a 4.950, vas a seguir hasta llegar a 7.000 y pico. Ah, bien. Vas a continuar el estudio. Bien, gracias. Bueno. Bien. Profe, Pasamos. una pregunta. Ah, No sé si entendí mal, pero cuando estaba explicando lo del error F', vuelvo a decir, no sé si entendí mal, pero dijo que si no nos daban datos usábamos el error F' igual a 1 y Z igual a 1,96. ¿Puede ser? sí, sí. Me explico. Hay una correspondencia, esto todo asociado a la curva de Gauss. Un caso genérico es que el nivel de confianza sea el 95%, las colitas de alfa de la curva sean el 5%, y ahí corresponde un Z igual a 1. Ese es un caso genérico. Y a ese caso lo asociamos con el error 1. Si alguno de estos datos cambiara, será dato del enunciado. ¿Me explico? Serán datos del enunciado. Sí. No es algo que ustedes tienen que pensar. Si el nivel de confianza es de un 99%, el Z cambiaría, pero será dato del ejercicio. Genial, genial. Muchas gracias, profe. No, por nada. Permite una explicación al respecto. Están demasiado pendientes únicamente del ejercicio. Y me preocupa que entiendan el concepto de la metodología, independientemente del ejercicio. Sí, chicos. No piensen qué tengo que hacer para hacer bien ejercicio, qué tengo que hacer para entender el tema. Si entienden el tema, el resto viene solo. Como explicó muy bien recién Ana, es normal usar 95%, cosa que da ese valor de 1,96 y un error y usa un margen de confianza de 1. ¿Quién usa un margen de confianza F más chico de 0,5? Sí, porque depende de la exactitud que nosotros necesitemos. ¿Sí? Para que sea más menos 0,5, no más menos 1, la parte P, pongan 0,5 en la fórmula y van a tener el cuádruple de observaciones. ¿Sí? Van a caminar más que Kung Fu en el desierto. Entonces, la exactitud de la toma de tiempo se toma normalmente en el mundo como 1%, ese error F. ¿Sí? Entonces, lo que responde a P es más o menos 1%. Si lo quieren más finito, lo pueden ser más finito. ¿Sí? Y van a caminar por 4 meses seguidos. Las cosas tienen que ser tan exactas como uno necesite, no como uno quiera. Entonces, no se preocupe únicamente por qué me va a tocar en el parcial, qué ejercicio, sino entender el concepto fundamental de muestreo de actividad. Creo que ha sido más que clara la explicación que dio la ingeniera. ¿Alguna otra pregunta, alumnos? Quiero hacer un aporte, Julio, al tema de este muestreo de actividades. Permiso. No solamente todo lo que bien explicó la ingeniera Conca, sino también hay que tener idea, entender el concepto de cuándo y en qué condiciones usamos muestreo de actividades, que posiblemente se dijo cuando dimos el tema. Y eso pasa no solamente para muestreo de actividades, sino para cada una de las herramientas. ¿Cuándo utilizamos y en qué condiciones utilizamos cada una de las herramientas? Por ejemplo, ¿en qué condiciones utilizamos muestreo de actividades? ¿Cuáles son los factores que hacen que definamos usar un muestreo de actividades? Que también tener en claro ese concepto ayuda a entender todo lo que se está planteando. Lo tienen en el PDF, pueden repasarlo bien en el PDF, que esté bien analizado. Bueno. Ana, fíjate en el PDF, porque parece que en la borratina que hizo Sistencia el otro día, ¿sí? Bueno. Se evaporó. Lo verifico para algunos ahora. alumnos. Fíjate, por favor, porque cuando saltó el servidor creo que hubo bastante daño para muchos archivos. Vamos a sacar esto. Y vamos a compartir.
Sí, yo recién lo vi, reitero, ¿no? Lo tengo incluso abierto en mi computadora. Lo vi, pero no sé si los alumnos ven lo mismo. No, yo no lo vi, ¿eh? ¿Eh? Yo no ¿A lo vos vi, por no eso lo ves? Bueno, ahora me fui, pero No, bueno, yo lo vi, lo abrí perfectamente. mientras ustedes siguen, yo lo verifico en la otra compu. sí, Ana, no hay problema, no hay apuro. Bueno, ¿tengo que devolver la pantalla o la pasan? ¿O ya la toman? Tenés que devolverla. A ver. Ujú. Dejar de compartir. Dejar de... Ahí está. Bueno. Miro la pantalla. Julio, habilítame para compartir pantalla. ¿Estás habilitado? Por algo será. Hola, hola. Ahí está. Ahí estás. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí se ve. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, lo que vamos a ver, planificación, cálculo de mano de obra seguidamente. Que es un tema que cierra un poco más todo lo que hemos visto hasta ahora en la parte de ciclado, balanceado y demás. Bueno, momento que no avanza el pago. Ahí está. Por empezar, vamos a hacer una disquisición de lo que es mano de obra. Normalmente en las empresas se clasifica mano de obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa es la que tiene directa relación con el volumen de producción. A mayor volumen de producción, más mano de obra directa; a menor volumen de producción, menos mano de obra directa. En la jerga se dice que es la persona o son los operadores que están tocando el producto. Por contraposición, así como hay mano de obra directa, hay mano de obra indirecta. ¿Cómo? ¿Perdón? No hay sonido. ¿Hola? Sí, ahí está. ¿Algún problema? ¿No? Ah, bueno. Entonces, por contraposición, decía que como hay la mano de obra directa, también está la mano de obra indirecta que no tiene, perdón, ahí se me chipoteó el no, no tiene una relación, tiene una relación indirecta con el volumen de producción. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el volumen de producción, la mano de obra indirecta normalmente no necesariamente tiene que aumentar con una relación lineal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿a qué le llamamos mano de obra indirecta? A la gente de calidad que hace controles esporádicos, a la gente de mantenimiento que repara las máquinas. Esas personas, ese personal, esos operadores, no tienen una relación directa con el volumen de producción, ¿sí? En todo caso, en forma indirecta, porque podemos decir que la gente de mantenimiento, a mayor volumen de producción y posiblemente haya mayor rotura de máquina o haya mayores problemas, pero no va a ser una relación lineal. Por eso se dice mano de obra indirecta. ¿Sí? Ahora vamos a ver una línea en donde, a ver, corremos de acá. Bueno, vemos una línea en donde el volumen a producir son 520 unidades por día. Tenemos un tiempo disponible de 498 minutos y el rendimiento de esa línea es del 93%. El tiempo de tacto, que lo calculamos como ya hemos visto, que es el tiempo neto disponible dividido el volumen de producción y multiplicado por el rendimiento, nos da 0,891. Cada 0,891 tiene que salir una pieza terminada, ¿sí? Entonces, en función de eso, hemos ciclado esta línea y hemos determinado, supongamos que hemos obtenido que vamos a necesitar 4 puestos de trabajo para que cada 0,81
0,891 minutos, avance un paso el producto a lo largo de la línea. De esta forma, cada 0,89 minutos, perdón, va a salir una pieza terminada por la punta de la línea. El tiempo estándar resultante es 3,564 minutos. ¿Sí? Suponiendo que cambiáramos el volumen a producir, que tuviéramos 400 unidades a producir en estos momentos. No sé por qué sí. Si tuviéramos que producir 400 unidades, el tiempo neto disponible es el mismo, el rendimiento en la misma línea, el tiempo de tacto disminuye, o mejor dicho, aumenta a 1,158 minutos, debido a que hay que producir en el mismo lapso de tiempo, hay que producir menos, ¿no? Entonces, por eso el tiempo de tacto aumenta. Y si calculamos la cantidad de mano de obra que nos va a hacer falta, ¿en función de qué lo calcularíamos? ¿Alguien que aporte? ¿Hola? ¿No hay nadie que aporte? Y lo que tenemos que hacer es multiplicar. Sí, escucho. 3,56 haría. Un poco menos, ya lo vemos, porque tendremos que multiplicar la cantidad de unidades a producir por el tiempo tacto, por el tiempo estándar, perdón, y lo tenemos que afectar a eso por el rendimiento. Entonces, la cantidad a producir, el cartelito este molesta acá abajo, ¿no? No, Martín, lo ves únicamente vos el cartel. No, el cartelito lo veo. Gracias. La cantidad de mano de obra que vamos a necesitar para este caso van a ser 3,07. Y esto lo calculamos tomando en cuenta los 400 unidades por el tiempo estándar, dividiéndolo por los 498 minutos que aporta cada uno de los operadores y afectándolo por el rendimiento. Ya después lo vamos a ver un poco más adelante también en más detalle. Un momento. Disculpe, profe, ¿podría repetir cómo eran las multiplicaciones? Ahora lo vemos. Bueno. Un instante. Supongamos esta línea, en donde se planteó que había que producir 350 unidades por día, el tiempo neto disponible 498 minutos y el rendimiento de la línea de un 96%. Calculando el tiempo de tacto nos da 1,366 y cuando balanceamos la línea en esas condiciones, vemos que hacemos todo el trabajo con 24 operarios. Con 24 operadores hacemos toda la tarea a realizar. El tiempo estándar va a ser de 32 minutos, 783. Que no hace falta tantos decimales, pero bueno, me extralimité en los decimales. ¿Cómo surgió o cómo llegamos a ese tiempo estándar? Ese tiempo estándar sale de la cuenta de que necesitamos 24 operarios por 498 minutos de presencia en el día de cada uno de ellos, dividido los 350 unidades y afectados por el rendimiento, me dice que el tiempo estándar en esas condiciones es de 32 minutos 783. ¿Están todos de acuerdo de esa fórmula? Perdón, una pregunta. Sí.
Cuando multiplico por el rendimiento, ¿ahí es donde tiene cuenta tiempos suplementarios personales, por ejemplo, y esas cosas? No, nada que ver. No. A ver, hay que ver un poco más lo que es balanceo de líneas y ciclado, ¿no? El 96% es un valor de rendimiento de la línea. De decir, bueno, yo pongo todos los recursos ahí en juego y resulta que no todo sale a pedir de boca y tengo que tener en cuenta un rendimiento. De la misma forma que calculo el tacto. Tengo que tener en cuenta el tacto tengo que tener en cuenta el rendimiento para poder calcular el tacto. Claro, pero ¿a dónde estarían incluidos entonces esos tiempos suplementarios, por ejemplo? ¿O ya están en el tiempo neto disponible? No, a ver, va de vuelta. Cuando se hace el balanceo de la línea, en cada uno de los puestos, uno va asignando tarea a cada puesto. En cada puesto, ¿qué vas haciendo? Vas poniendo la cantidad de tareas que tiene que realizar cada Van a ver que beta se considera dentro de siempre los para tiempos que se le cuando asignan gira a hacia las la tareas del tensión operador, se tienen en máxima. cuenta los tiempos A niveles prácticos, suplementarios eso personales no hay dependiendo de la problema, pueden tarea, llamar y el 2 supongamos que beta, acá que sale un poco de las también mismas un ecuaciones relevo que es planteadas el al que cumple principio, con los tiempos suplementarios pero personales ustedes tendrían que independiente de la graficar tarea los con tres una línea de estados montaje. tensionales. ¿Entiendes? Cuando uno hace el balanceo y para calcular el tiempo de carga, uno tiene que asignar tareas hasta tratando de llegar al límite del tiempo de estación o del tiempo de tacto de la línea. ¿Sí? Entonces, una vez que vos hiciste el balanceo, uno va balanceando, asignando, y supongamos que esa etapa ya la hemos pasado. O sea, lo que estamos viendo, ya la línea está balanceada para que esa línea produzca 350 unidades por día en 498 minutos y con un rendimiento del 96%. Gira es de tracción hacia ¿Se entendió? en todas las caras se corta la línea roja en ese entonces, punto, Profe, tengo una pregunta. considerando alfa será sigma c ¿Hay menos alguna X, forma de saber sigma alfa más cuántos 90 será operarios sigma c necesito sin más tener X. el tiempo estándar? ¿Cuánto ¿O al da revés esta? también? A ver, cuando uno hace, de eso estamos hablando. Cuando uno hace el balanceo, define la cantidad de mano de obra que te hace falta y eso te define el tiempo estándar. ¿Sí? Entonces vos vas a tener un tiempo estándar que te dice que para una producción de 350 unidades por día y con un rendimiento del 96%, necesitas 24 cabezas, 24 personas paradas. Ahora supongamos que necesitamos producir más. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo calculamos la ¿Y mano de necesito obra? más operarios? Claro, necesito más operarios, sí señor. Tau valdrá Pero puedo hacer un cálculo rápido de cuántos operarios voy a necesitar en total. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo? No escuché bien la pregunta. Supongamos que tengo que subir la producción, ¿sí? Entonces, si tengo que subir la producción, voy a necesitar más operarios. ¿Cómo hago el cálculo para saber cuántos operarios más voy a necesitar? Y tengo que cambiar el volumen a producir por día y me va a dar la mano de obra que yo necesito con el tiempo estándar que ya tengo de antes. A ver una cosa, si miras ahí en la fórmula esa, y esa fórmula, agarrás, la tomás y le pones los datos que estás buscando. Supongamos que tenemos que hacer más producción. ¿Qué datos tenés y qué datos te faltan? De la fórmula que estás viendo ahí abajo. Tengo que hacer pero tengo el volumen de producir, ya lo tengo. Sí, supongamos que le digamos 400. Supongamos que ahora tenés que fabricar 400 unidades por día. ¿Cómo hacer para calcular la mano de obra que te hace falta? Mirando esa fórmula. Y tengo que tengo que despejar ahí donde me dice 24 operarios, lo hago como si fuese una incógnita. Claro, exactamente, porque vos ahora, ¿qué es lo que tenés?
498 minutos al día es el tiempo neto disponible que supongamos no cambia. Consideramos que vamos a hacer un poco más de producción en el mismo tiempo neto disponible. El rendimiento de la línea la sabes. Y lo que tenés que mantener es el tiempo estándar. Entonces, de esa forma, lo que hay que despejar es la cantidad de mano de obra. ¿Sí? Sí. De eso se trata. Gracias. Entonces, pero a lo que voy es que, en un principio, cuando uno balancea la línea y genera cada uno de los puestos y llega al final del balanceo y dice, para esta situación, para este volumen a producir, para este tiempo neto disponible, para este rendimiento, me hacen falta 24 cabezas. Entonces el tiempo estándar de esa línea o el tiempo estándar de ese producto va a ser 32,783 minutos. ¿Qué quiere decir 32,783 minutos? A ver, para los que están escuchando. ¿Qué son esos 32,78 minutos? El tiempo total de producir un auto, ¿no sería? ¿A qué le llamamos sí, está bien, ¿a qué le llamamos el tiempo total de producir un auto? Desde la estación 1 hasta la última estación. No. No, profe, puede ser que el tiempo necesario de mano de obra. Claro, el tiempo necesario de la mano de obra. Es el tiempo de trabajo humano que necesito por unidad producida. Esos 32,783 minutos, cuando decimos tiempo estándar, es el tiempo de mano de obra. Es lo que hemos venido hablando a lo largo de toda esta segunda etapa que hablábamos de averiguar el tiempo estándar. ¿Sí? Tiempo de proceso. O sea, para producir una unidad me hace falta 32,78 minutos de trabajo de una persona. Ahí mostré eso, pero obviamente que una serie de operaciones le puse 24, por eso las cuentas me dan 32 minutos, 32,78. ¿Sí? Entonces, de ahora en más, mi unidad de producto me cuesta en términos de mano de obra 32,78 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Bueno. Martín, a lo mejor lo entienden mejor si decís que es el tiempo de proceso. Es el tiempo de trabajo humano. Esos 32,78 minutos es el tiempo de trabajo humano. El tiempo de ser humano para una unidad. O sea, yo voy a tener, si hago una sola unidad, necesito 32,78 minutos. Si hago 350 unidades, voy a necesitar 32,78 por 350 unidades. Ya lo vamos a ver. Ya un poquito más adelante lo vemos otra historia. Lo que sí quiero resaltar una cosa, acá que es parte de esta fórmula que están viendo ahí, que es solamente a los fines de entender un poquito más el tema. Miren ese cociente multiplicado por el rendimiento. 4,98, ¿qué es lo que es? El tiempo neto. El tiempo neto disponible. 350 es el volumen a producir. Y multiplicado por el rendimiento, que es 96%. Esos tres factores, ¿para qué dato me dan? El tiempo tacto. El tiempo de tacto o el tiempo de estación. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el tiempo estándar, una forma de verlo, es que voy a tener, cada operador aporta de trabajo humano un tacto. Entonces, en definitiva, el tiempo de estándar de este producto balanceado en esta línea como está, va a ser 24 operadores por
el tacto de la línea. Bingo, lindo. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero eso es solamente una disquisición y es para ver cómo los números juegan y se combinan. Pero la lógica de entender es que el tiempo estándar es que necesitamos 24 operarios, operadores. Cada uno aporta de presencia humana 498 minutos por día. Si lo divido por 350, va a ser la cantidad de tiempo de trabajo humano por cada unidad. Y lo multiplico por 96% para afectar lo del rendimiento. Eso es, no todas las empresas para calcular la mano de obra lo calculan por el rendimiento, hay unas que lo calculan directamente sin ese rendimiento. ¿Por qué? Porque obviamente que si nosotros no lo afectáramos por el 96%, nos daría un valor un poco más alto. O sea, algunas empresas ponen en el tiempo estándar la pérdida de rendimiento de la línea, ¿sí? Porque ya es algo asumido. Se asume que en otros casos no. Pero bueno, nosotros a los fines de la cátedra se decidió que lo íbamos a presentar de esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento de la línea. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Si lo multiplico por ese valor, ¿no estaría suponiendo que la carga de cada trabajador es 100%? Es que en realidad la carga de cada trabajador no es que sea el 100%. Pues supongamos que agarramos el operador que está ahí, uno de los operadores que está en la estación 3. Y la carga de trabajo de la persona esa es del 90%. El 10% restante que queda es la pérdida de carga de trabajo. Es la pérdida de trabajo. Pero tengo que asumir que esa pérdida se da por cuestiones organizativas y no puedo saturar más ese puesto porque no encontré las operaciones, por la razón que sea. Obviamente que el ingeniero que hace el balanceo de la línea tiene que tratar de saturar el puesto lo más próximo posible al tacto, ¿sí? Pero después para calcular la mano de obra yo tengo que calcular como si que esa persona tiene la carga de trabajo más la pérdida de carga de trabajo. Todo ese tiempo completo lo considero porque el hombre no es que va a trabajar ese tiempito y el otro tiempito que le sobró, que no lo podemos cargar, se va a ir a la casa y va a volver. Lo voy a tener ahí presente, al lado del vehículo. Y eso es algo que se paga. Y lo mismo se va a pagar el 4% que falta para completar el 100% porque tenemos un rendimiento del 96%. ¿Sí? Nada más que, bueno, algunos lo pueden considerar dentro del tiempo estándar, otros lo pueden considerar dentro del tiempo presupuestable. Bien. Bueno. Tenemos esa situación con las 350 unidades por día. Ahora, supongamos que vamos a producir 380 unidades por día, en el mismo tiempo neto disponible y con el mismo rendimiento de línea. Obviamente que el tacto va a cambiar. Al aumentar el volumen que vamos a producir, el tiempo de tacto va a ser menor. ¿Qué debería ocurrir acá en esta situación? ¿Hola? Y aumentar la cantidad de operarios. Exactamente, eso es cierto. Estás completamente en lo cierto. Pero, aparte de eso, ¿qué más debería ocurrir? Si voy a aumentar la cantidad de operadores, o sea, de hecho, al bajar el tiempo de tacto, voy a necesitar más puestos de trabajo. ¿Sí? Lo que debería hacer es volver a controlar el balanceo, porque indudablemente algunos operadores, algunos puestos de trabajo,
al reducirse el tiempo de tacto, van a superar la carga de trabajo admisible. Entonces, esa cantidad de gente más que voy a tener para poder producir más unidades, le tengo que asignar tareas que se las voy a ir sacando a otros operadores. Dicho de otra forma, tengo que balancear nuevamente la línea para esa situación, ¿sí? Pero puedo calcular la cantidad de mano de obra que me hace falta para esta nueva situación. Como decíamos recién, ¿de dónde? El tiempo estándar sigue siendo 32.183 y ahora me hacen falta 26,06 operadores. ¿Qué problema? Me hacen falta 26 operadores y un pelito más. Por eso tengo que volver a ver el balanceo, porque posiblemente pueda mejorar algunas condiciones de carga y trabajo de algunos puestos y arreglarlo con 26. Si no pudiera arreglarlo, pasado el límite de 26, tendría que ir, o le doy un brazo o una pierna más. No, le voy a tener que dar una persona más porque no puedo descortizar un tipo. Sí, pero por eso voy a tener que revisar el balanceo y tratar de meter la producción esa de 380 unidades con 26 puestos de trabajo. Entonces, volviendo al punto que estábamos viendo recién y poniéndolo más en claro, el volumen a producir dijimos 380 unidades con todos los datos que habíamos obtenido y que nos daba 26, y algo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la cantidad de mano de obra que nos hace falta? Son 380 unidades por día por el tiempo estándar de una unidad, por el tiempo de trabajo, de presencia de ser humano para hacer una unidad, lo dividimos por el número por el tiempo neto disponible, por el tiempo que aporta por día cada una de las personas, que son 498 minutos, o en este caso yo tomé ese valor por decir 8,3 horas, y lo afecto del rendimiento de la línea. Y ese resultado es el que me da 26,06 mano de obra directa, cantidad de operadores, como quieran. ¿Preguntas? ¿Aló? Profe, disculpe, no sé si me lo perdí al dato o que se me tilda un poco, pero los 24 operarios iniciales, ¿nos lo darían como dato entonces? A ver, los datos pueden surgir de distintos lados o lo tienen que calcular ustedes. Claro, claro, pero en ese caso particular, ¿los 24 operarios eran datos? Puede ser. Es algo de la vaina, es algo de la vaina mal. Decía Julio. Por el ejercicio, preocúpense por entender el concepto. Están preocupados por un ejercicio. Por favor. Analicen lo que está explicando el ingeniero. No estén viendo a ver qué me van a tomar, por favor. ¿Qué está diciendo Julio? Debatiendo, sino cómo calcular esos 24 operarios. Pero el problema es que hay que tratar de entender el concepto de esto, porque entendiendo el concepto, y que no es alta matemática ni ninguna otra cosa que se les parezca, uno puede resolver cualquier problema. Obviamente que si te dan el volumen a producir, y tenés el tiempo estándar, y tenés el tiempo neto disponible, y tenés el rendimiento, podés calcular tranquilamente la mano de obra directa. También podés llegar a necesitar calcular otros ítems, ¿está bien? Para poder calcular algunas cosas, algunas planificaciones de la mano de obra. Pero teniendo en cuenta eso y teniendo los números, uno juega con los números y lo puede y lo define. ¿Sí? Entonces,
fíjense, porque entendiendo el concepto, entendiendo que esta fórmula no es más que lógico. ¿Cómo calculo la mano de obra? A ver, ¿qué hago con la mano de obra? Y multiplico la cantidad de unidades por día por el tiempo que me hace falta de mano de obra para una unidad. Ajá. ¿Y eso qué me va a dar? Y me va a dar la cantidad de minutos o de horas que me hace falta para hacer 380 unidades. Ah, y si divido por 498, y por 498 tengo que dividir porque es la hora, la cantidad de tiempo de presencia de cada uno de los operadores. Son 498 minutos por cada operador. Ah, y después, y lo afecto del 96%, que es el rendimiento de la línea. Y ese resultado me va a dar la cantidad de mano de obra que debo de tener en la línea. Siempre camino. ¿Comentarios? El autotune. Siempre camino flexi por la street, aunque yo de la mitad de tenerme. Y esa que me tiene crazy con sus streets. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, what do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit. Don't play with me. De Soluciones Gráficas, además, le quiero agradecer Claro. el arte precioso que han puesto en toda una serie que El tema es diseñaron este, de yo lo alta. que quería Arte, ya explicar les voy a recién, compartir todas las que cuando uno hace un balanceo en la línea, Agradecimiento cuando uno especial toma una a línea y dice, Casia a ver, che, hay Ejidos. que balancear esta Miren esta línea belleza, pero miren lo que son estas la manos. tenemos que Gracias, ahí poner en tienen todo el funcionamiento, y dato. entonces empieza a analizar toda la Y hablando de operación y va emprendedoras haciendo que todo quieren el ricos balanceo chocolates, para una situación dada, síganla. como es la que estamos mostrando ahí en pantalla, de 350 unidades por día y ese tiempo neto disponible, ¿sí? Entonces, en función de eso, uno cuando hace el balanceo, tratando de saturar al máximo los puestos, llega a la conclusión que hacen falta 24 operadores. Entonces, cuando uno definió eso, esos 24 operadores, puede decir que el tiempo estándar para producir una unidad es el valor ese de 32,78 minutos, ¿sí? Y después ese valor estándar ya queda fijado. Si yo cambio las condiciones, supongamos que modifico el volumen a producir y voy a tratar de que el tiempo, de que la cantidad de gente, o sea, mejor dicho, no voy a tratar, voy a calcular la gente con ese tiempo estándar y voy a rebalancear la línea para repartir el trabajo a esos 26 operadores que me da como resultado ahora. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista. ¿Cómo? ¿Perdón? Dale, digo. Sí. Ah. Avanza. No. O sea, ahí tenemos cerrado el tema. O sea, ¿cómo calculamos la mano de obra directa? ¿Qué cantidad de gente me hace falta para producir esas 380 unidades? Así que bueno, si no hay preguntas, hasta acá llegó el tema este de planificación y cálculo de la mano de obra. ¿Consultas, dudas de este tema o de algún otro tema en particular? Acá Martín pregunta si deberían redondear a 27. En principio, sí. Habría que redondear a 27, pero lo que
lo que deberíamos tratar es que, analizando de vuelta el balanceo, porque una cosa es que calculemos la mano de obra, pero en la realidad lo que voy a tener que hacer es revisar el balanceo de la línea, ver qué operaciones dejo a cada uno de los puestos, porque hay 2 operadores más a los cuales les tengo que asignar tareas. Esas tareas, ¿de dónde van a salir? Y van a ser operaciones que están haciendo otros operadores que le voy a sacar porque ahora el tiempo de tacto se redujo. Y entonces al reducirse, le tengo que sacar algunas tareas a distintos operadores y asignárselos a estos 2 operadores más. Eso tengo que rebalancear la línea. Y obviamente que mi objetivo de rebalanceo va a ser que los trabajos entren en 26 cabezas, no en 27. Está buena, supongamos que no pudiera hacer entrar las tareas que no puedo hacer entrar o coincidir este aumento de volumen de producción en 26 cabezas. Y me tengo que ir a 27 cabezas. ¿Qué implica eso? Capaz que te conviene producir un poco más. Podría ser. Ya de todas formas va a contratar un tipo más, digamos. Capaz que me conviene producir un poco más. Esa es buena, estuvo buena esa. Y si no, Martín está respondiendo más costo, baja el porcentaje de carga, baja el rendimiento, pregunta uno. Más que nada me va a aumentar el tiempo estándar. Porque en lugar de usar 26.06, voy a usar 27, y eso me va a influir en definitiva que el tiempo estándar, la cantidad de gente que voy a tener en la línea, la cantidad de presencia de ser humano para 380 unidades, no van a ser 32,78 minutos por cada unidad. Va a ser un poquito más, porque va a haber 0,94 de personas o 0,94 de 498 minutos de mayor presencia humana para las 380 unidades. ¿Se entiende? Se puede leer como una pérdida de rendimiento, se puede leer también, como dijeron, o sea, obviamente que va a bajar el porcentaje de carga de los puestos de trabajo, pero en definitiva, como resultado, me va a repercutir en el tiempo estándar del producto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Acá dice un alumno, ¿no consideramos los operarios que se necesitan para relevar los puestos en caso de que falte u otras? En teoría, está muy bien la aclaración o lo que apunta quien lo haya dicho, el alumno que lo dijo. En realidad no quería complicar el esquema, ¿no? Porque yo podría haber dejado, en realidad podría haber puesto 24 operarios acá y haber puesto un operador fuera que fuera relevo, y va a ser los 24. Dentro de la cantidad de gente en una línea, que uno dice, ¿qué cantidad de gente me hace falta? Se tiene que contar obviamente los relevos. Está muy bien la acotación que hace el alumno. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más? No por el chat, por lo menos no hay otro. Bueno, algunos comentarios. En general, muy bien como acotaba, no sé quién fue que acotaba recién el tema del relevo. Estos son comentarios generales, ¿no? Pero muchas veces, dentro de la organización de una línea, están los operadores de cada uno de los puestos, y hay algunos puestos que no son los relevos, hay algunos puestos que son monitores, que
atienden un largo de la línea. Supongamos que a lo largo de 6 estaciones, fuera de los puestos que están ahí, también se asigna un monitor que es un facilitador de la tarea. Cuando hay algún problema en la línea, el monitor está ahí para prestar ayuda, para alcanzar algo, para tratar de destrabar los problemas que van surgiendo. Y muchas veces esos monitores se asumen como parte de la mano de obra directa dentro de una línea. ¿Sí? Es un comentario general, pero eso, el día que les toque estar en una empresa, cada empresa tiene sus propias políticas, ¿no? Y van sus propias políticas. Establecen un modus operandi, digamos, para tratar su mano de obra. ¿Sí? Solamente para hacer un tema sobre lo que dijimos al principio. Todas estas personas que están acá, todos estos operadores son mano de obra directa, porque son las personas que están en el producto, y la relación de la cantidad de gente que debe estar presente en la línea tiene relación directa con la cantidad que hay que producir, ¿sí? En cambio, no así la gente de mantenimiento, no así la gente de calidad, no así muchos otros puestos que son operadores, pero que son mano de obra indirecta. No los va a afectar la suma del volumen en forma directa. Lo va a afectar en alguna forma indirecta, y hay otra forma de calcular esa gente de lo que es la mano de obra indirecta. Algunas empresas, la mano de obra indirecta la calculan como un porcentaje de la mano de obra directa para la gente de mantenimiento. Y en otras empresas se cometen algunas aberraciones, en donde la mano de obra indirecta se la calcula se la pone como si fuera mano de obra directa. Pero no es lógico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno. Gracias, ingeniero Menéndez. Devuelvo la pantalla. Perdón, no sé si alguno de los docentes quería hacer algún comentario o algo para completar. No, ya me enojé bastante yo. ¿Por qué te enojas? Sí, porque están preocupados por resolver un ejercicio, no por entender el tema, y eso no es el objetivo. Lo venimos diciendo hace rato. Entiendan el tema. Que entender el tema, ¿no? Los ejercicios son una cuestión anecdótica. Es más, la vida real es bastante más complicada que los ejercicios que nosotros le damos. Muchísimo más complicada. Imagínense que estamos... ingeniero Menéndez mostró cómo balancear un puesto de trabajo, una línea de montaje automotriz, hay, ¿cuánto? ¿25, 30 estaciones, más o menos? Sí, estaciones y puestos de trabajo puede haber unos 70. Exactamente. Entonces, 85. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Evi? 85. 85, en pleno. Así que imagínense que hay que balancear todas las estaciones y la grilla de carga se hace una general, ¿no? Por estación es mucho más complicado el tema, mucho más complicado. O sea, nosotros, como dice el ingeniero Bassetti, presentamos una situación de línea, de balanceo de líneas de 3 productos. Pero cuando entramos a la realidad, al piso, la cantidad de variantes, en una línea de montaje puede rondar las 30, 40 variantes entre distintas familias, distintos modelos, con distintas motorizaciones, distintos... Eli, ¿sabés cuántas variantes tenemos en la línea unificada ahí en Santa Isabel? En Santa Isabel primero hay 2 montajes. Un montaje que es de vehículos particulares y otro es de vehículos utilitarios. Vehículos Entonces, particulares. Ya ahí hay 2 diferencias. Y en vehículos particulares mínimamente ya tenemos 5 modelos distintos. Porque tenemos Kangoo Furgón,
Kangoo Combi de pasajeros, Sandero regular, Sandero Stepway y Logan. O sea, son 5 productos que conviven en una misma línea. A su vez de esos, hay distintas diversidades. Por ejemplo, la Kangoo puede ser con 2 asientos o con 5 asientos dentro de la Kangoo Furgón. Y así empiezan a generarse distintas diversidades de estos 5 modelos. Así que hay para hacer dulce. Se me ocurrió acotar una cosa más con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando hacemos un balanceo de línea, también habíamos dicho que en una línea unificada utilizábamos un mix de producción. Puede ser que el volumen total no cambie, pero si cambia el mix, también nos puede llegar a afectar el mix, el balanceo de la línea. Porque supongamos que si tenemos 3 productos, uno más barato, uno medio y el otro más caro, y resulta que sube fuertemente el volumen del vehículo más caro, obviamente que al cambiar el mix, por más que no cambie el volumen, nos va a afectar el balanceo de la línea. ¿Sí? Es para que lo piensen, no sé si lo van a entender ahora, pero piénsenlo cuando hablan cuando ven el balanceo de línea. Nada más. Bueno, gracias Martíncho. Hasta acá llegamos, si no hay más preguntas. El parcial será secuencial. Siempre se puede volver atrás en el sistema. No sé quién preguntó eso. Siempre se puede volver. Perdón, Julio, termina. Sí, decía que el sistema, yo no lo manejo, sé que es un ¿cómo se llama? Un enlatado que usamos todos los docentes. Pero además ustedes pueden saltear preguntas y cuando antes de mandarlo le va a decir, no, pero ojo, si olvidé una pregunta, desea volver, o sea, siempre pueden volver. Mientras tengan tiempo, siempre pueden volver. Otra consulta, Julio, es sobre el tema del recuperatorio de la fecha y la modalidad. La fecha ya está puesta desde marzo, es el 19 de octubre la fecha. 9 días después, como el resultado del parcial es inmediato, todos aquellos que tengan para recuperar, como son menos, no son toda la masa que va a rendir, ¿sí? Se va a hacer el lunes 19 de octubre. Serán 2 horarios porque será un grupo, me voy a fijar, pero un grupo para el recuperatorio del primer parcial y otro grupo para, espero que no sean muchos, recuperatorio del segundo parcial. Se va a tomar el mismo día recuperatorio de los 2 parciales. Que en este caso va a ser el lunes porque es menos la cantidad de personas que afectarían el sistema. Esperemos, toco madera, que no se caiga de nuevo la parte de sistemas de la universidad. Y complementando eso, la modalidad es exactamente la misma. No hay que vamos a hacer ni más duro ni más blandos en el recuperatorio, es la misma modalidad que venimos manejando de evaluación. No hay ni dureza ni blandura, son preguntas y ejercicios que venimos todavía haciendo y seguimos trabajando muchas horas en eso. Lo duro del sistema, lamentablemente, es que no ofrece interpretación. Lamentablemente la tecnología tiene esas cosas. Uno por ahí cuando está corrigiendo y ve el ejercicio, dice, acá se equivocó, pero acá se equivocó. Bueno, le voy a considerar aquello, medio punto, un punto, alguito más. Acá no es así, acá es lamentablemente el Moodle, que es la herramienta que nos dice la universidad que tenemos que usar, es bueno o malo. De hecho, los ejercicios muchas veces tienen ejercicios de respuesta única tienen tolerancia. El ejercicio de multirespuesta tiene otra ley de juego, pero hay ejercicios de respuesta única que ustedes pueden poner 4, ¿sí? Y se le asigna una tolerancia por, decía hace un rato, arrastrar decimales o siempre hay que trabajar mínimo con 3 decimales. Esas cosas, bueno, se le da 4 más menos 0,5. Quiere decir que entre 3,95 y 4,5 estaría bien.
justamente para compensar ese error de decimales. Profe, una pregunta sobre el método que vimos hoy para el muestreo. ¿Es lo mismo, digamos, que el que vimos en clase? Porque el que vimos en clase, lo que habíamos visto era que, digamos, cada día hacíamos el cálculo del P y íbamos ajustando todos los días el coso. Y hoy hicimos como los 22 días de una y ajustamos una sola vez el P. ¿Es lo mismo cualquiera de los dos métodos? Es exactamente lo mismo. El método formalmente, el que está en el manual de la OIT y todo lo que está en los libros, todos usan el mismo sistema, dice hacer 500 observaciones y después calcular, y después seguir. ¿Por qué 500 observaciones? Y porque antes no había computadora, antes había que sentarse a mano, hacer las cuentas, y era bastante complicado. Yo, los primeros muestreos que hice en mi vida había que hacer las cuentas como a mano. Después apareció una planilla, no existía todavía Windows ni Excel, que ni me acuerdo cómo se llamaba, un sistema que era complicadísimo. Entonces, dice, hacer 500 observaciones para luego ver dónde estás parado. Hoy tenés la ventaja que vos, la planillita de seguimiento la haces en el Excel, cargas todos los días y todos los días ves cómo está tu P, está tu F. ¿Sí? Ahora, esa es la vida real. Para simplificarlo, en este caso para el examen, se le da una foto. Con X cantidad de días, ¿sí? Se da una foto, mira, pum, esta es la foto. Analicemos la foto. Pero en la vida real, que es lo que quiero que se entienda, uno carga en la planillita Excel y todos los días, ¿a cuánto está en mi F tanto? Uy, mira, llegué a un F de 1. Listo, se cortó. No me hace falta seguir más. Así se hace. ¿Se entiende? Sí, claro. Gracias. Si no hay más consultas, entonces... Hay una pregunta ahí, Julio, de Melissa Medina. Dice, entonces vamos a tener que ingresar un valor o una respuesta múltiple. En el caso de ejercicio, posiblemente van a tener que ingresar un valor, que es lo que estaba explicando Julio, que debido al redondeo de decimales, va a tener una tolerancia al valor que ingrese. Se van a dar cuenta porque cuando la pregunta le ofrece las respuestas, un rectángulo en blanco. Cuando pasa el rectángulo en blanco es un valor. Cuando están las respuestas, esos 5 o 6 para que elijan, ahí se van a dar cuenta. Ahí tenés otra pregunta, Julio, que no tengo idea. Lo que estamos en la UV como curso especial, ¿nos tendría que pasar al curso común para que nos aparezca el parcial? No, ya no tenía ganas de ponerme a cambiar uno por uno, así que en los grupos aparece 3 de 1 noche, 3 de 2 tarde, 3 de 3 mañana, 3 de 1 especial, 3 de 2 especial y 3 de 3 especial. ¡Wow! O sea, los mismos grupos, pues yo tenía que cambiar los uno por uno, no tenía ganas. Y ahora aprendí que se puede poner muchos grupos en el parcial, así que los que figuren ahí como en el registro de alumnos es como tienen que, les va a dejar ingresar, no tienen que hacer nada. Creo que no hay otro registro que no sean esos 6. ¿Sí? Por favor, verifiquen cómo figuran. Y había una pregunta más arriba que nos la salteamos Martín leyendo, que preguntaban desde qué temática era. A ver, acá la tengo la respuesta. Que los temas entran son a partir de tiempos suplementarios incluido. Es todo lo que vimos en la segunda etapa, así que la sugerencia es que repasen todo tiempos. O sea, lo que tienen en el cuadernillo bajo la unidad número 5, que es estudio de tiempos, repasen desde la definición de estudio de tiempos hacia adelante, porque necesitan entender todo tiempo juntos para que les cierre la idea de los temas. Bien. Gracias, Andrés. Con respecto a la carga del trabajo, el apunte dice... Hay una pregunta ahí por el tema de ciclado y balanceo. En lo que es ciclado de máquinas, el ideal o el objetivo de la carga de trabajo para cada puesto, y tienen que rondar el 85, cerca entre el 80 y el 90%. Lo que se muestra es decir 85, o entre 85 y 90%. No se cicla mucho más arriba del 90% en una línea de máquina. Y para lo que es
un balanceo de línea, el objetivo es de que el porcentaje de carga de cada uno de los puestos de trabajo esté cerca del 95%. Pero eso es un objetivo. No quiere decir que necesariamente siempre se pueda cumplir. Hay veces, hay condiciones, hay situaciones técnicas que impiden o que no dan la posibilidad de llegar a ese valor, pero tienen que ser los menos. Así que... Sí, Matías, arranca a las 9 el parcial. De O todas sea que formas, si hacemos insisto. Si hacemos un ciclado y nos da un porcentaje de carga entre, no sé, entre el 95 y el 97, habría que quitarle operaciones para que quede entre 80 y 90. Sí, en general, en una línea de máquinas no se debería ciclar a eso porque hay muchas operaciones que son frecuenciales. Eso pasa, en la realidad pasa esa situación. O sea, en una línea de máquinas hay muchas operaciones frecuenciales como son el control de cada una de las operaciones, cambio de herramientas, cosas que no son cíclicas. Entonces, debido a eso es que muchas veces el objetivo en un ciclado de máquinas está en el 85-90%. Eso es como un criterio general. Después, en lo particular, habrá que analizar la situación cuando uno va al piso. ¿Respondido, Juan? Sí, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, nos encontramos virtualmente el sábado. Claro, el lunes 12 es feriado. Y virtualmente, espero que sea la menor cantidad de gente posible, el 19. Muchas gracias. Como dicen los franceses, bon chance para el sábado. Buenas noches. Bueno, chao, buenas noches a todos. Martín. Sí, te escucho. Sí, me voy de materia. ¿Tenés alguien para el viernes vos? Sí, tengo 2 grupos para el viernes. ¿Cuánto? Después pasame los nombres. Bueno. Las parejitas, ¿no? Con las parejitas, con las parejitas, así sé que rinden juntos. Julio, yo me quedan 2 nomás porque uno me avisó que no rindió bien una de las materias, así que no se puede presentar. Y ayer no se puede. Pero pásenme, por favor, o sea, los nombres y si rinden los juntos, para armar los turnos, ¿no? Bueno, yo, sí, está. Una pregunta, ¿tenés idea de cuántos grupos más o menos se presentan? O sea, ya tenés 2 de Juan, 2 míos, son 4. 2 de Sergio y 1 de Ricardo. 7. Y yo no sé si tengo, vos sabés que creo que tengo 1, pero no, la verdad no me acuerdo. Capaz cambiemos 2 mesas en lugar de, o sea, quiero armar la menor cantidad de mesas posible, ¿no? Porque no sea un docente por exposición. Claro. Estaría bueno. Pero lo voy a saber recién, finito el jueves, porque cuando cierran la inscripción. Claro. Sí, yo seguro son dos grupos. Pasame los nombres después. Okay. Entonces, Seba me tiene que pasar eso. Martín, fíjate lo que hablamos hoy de los ejercicios de ciclado. Sí. Y guarda que el sábado está acá a la vuelta de la esquina. Sí. Profe, ¿cuándo rinden los TP? Eso tienen que verlo cada uno con su JTP. Yo tengo acá... No sé, tienen que decidirlo ustedes eso. El 19 es la fecha de entrega. Es la fecha de entrega, exacto. Bueno. Después los otros 2 lunes son defensa. Exacto. Claro. El 21 y el 12. No, 26, ¿qué cuentas acá? 26. 19 y 7, 26, ingeniero. 26. Hasta ahora, en mi barrio, por lo menos. Estoy leyendo acá y leí más. No, digo, en mi barrio por ahí todavía es 26. Bueno, lo mantenemos en contacto vía chat, colegas.
Sí. Bueno. Me encantó esto que no se corte, la verdad está bárbaro. Sí. Sí, está bueno. Mucho mejor. Aparte, en el camino no perdimos tantos alumnos en apagar y prender. Igual, se perdieron. Sí. Cada tanto yo iba mirando y van Estamos abandonando. combatiendo el Triángulo de las Bermudas. Va fluyendo. Ese es el Zoom remasterizado, va a ser uno que no te podés desconectar, que da.